Hola amigos de Apple 5x1, bienvenidos a este video tutorial en el que voy a explicar cómo crear un feed RSS para poderlo enviar a iTunes y por tanto eso, un feed RSS para nuestro podcast. Y lo vamos a hacer gracias a la herramienta o al plugin PowerPress que existe para WordPress. Para ello solo necesitáis una página web WordPress, da igual si es un hosting de pago o gratuito, pero tiene que ser propio y bueno, y un plugin y ya veréis qué fácil es. En primer lugar, como veis, yo me he creado en este hosting gratuito una página web de pruebas que no tiene nada, simplemente he instalado WordPress. Como veis, está vacía, siempre tiene, lo único que tiene es la típica entrada de Hola Mundo y sin categoría ni nada. Y lo primero que hacemos es entrar a su parte de administración. Como veis, es la parte de administración estándar de WordPress limpio. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que instalar el plugin que nos va a facilitar toda esta funcionalidad. Lo vamos aquí a subir y vamos a descargarlo. Quizás aquí en buscar podríamos buscarlo, pero yo realmente no sé si está y prefiero hacerlo siempre con la última versión y me gusta hacer las cosas a mi manera. Aquí en Google ponemos PowerPress. Vemos aquí en la primera entrada tenemos el plugin PowerPress, ¿lo ves? Podcasting Plugin, lo descargamos. Nos vamos a instalar plugins, seleccionar archivo, PowerPress, lo tenemos aquí. Bueno, tengo dos porque ya lo bajé antes. Instalar ahora. Bien, ya lo tenemos instalado, como veis, y el siguiente paso sería activar el plugin. Lo tenemos aquí, bien, lo hemos activado y ahora aparece aquí en la parte del menú izquierdo. El siguiente punto sería, bien podemos entrar a través de Settings o entrar aquí a través de Settings, da igual, indistintamente se entra lo mismo. Settings. Os voy a recomendar que entremos en el modo por defecto. El modo avanzado tiene quizás más modificaciones, tiene aquí muchas pestañas para cambiar, pero realmente no os va a aportar demasiado y creo que en un tutorial cuando alguien no sabe nada y estamos partiendo desde cero, lo explicamos el modo normal, el básico, que os va a dar toda la funcionalidad que necesitáis, creo yo, y si luego ya tenéis que entrar detalles más escabrosos dentro del feed, pues bueno, ya vosotros peleáis y es vuestra responsabilidad que funcione o no funcione y no es la mía. La mía es explicaros que funcione y así yo después no me regañéis por Twitter. Bueno, en cualquier caso, aquí en primer lugar, pues podemos poner nuestro nombre, podcast de pruebas premium. Si lo dejamos en blanco, se utilizará el título del blog. Luego, en iTunes Settings, que es la configuración de iTunes, pues podemos ponerle, si queremos, un subtítulo, o si no, pues bueno, le ponemos también un sumario, que es un podcast de pruebas para ver qué tal se genera el feed de RSS en Apple 5x1. Le dedicamos nuestra categoría, lo voy a dejar en educación. Aquí el split de iTunes, simplemente si habláis bien, si habláis mal o si no sabéis nada, yo voy a decir que hablo muy bien. Ponemos nuestro correo, el que queramos, es el que es requerido porque después cuando alguien en iTunes intenta localizarnos para decirnos que nuestro feed se ha publicado correctamente, nos lo va a notificar a ese correo. Y también, en el caso de que desde iTunes intenten ponerse en contacto con nuestro podcast, nos van a escribir a este correo, cualquier persona. Así que ojo. Luego aquí tenemos la imagen de iTunes, que ya sabéis aquí, dice los píxeles que tiene que tener, el formato que puede ser PNG o JPG, la resolución y bueno, pues al final la puedes subir al mismo hosting donde tienes el blog alojado y engancharla aquí y ponerla. Es importante que tengáis esto. Lo digo porque si no, muchas veces habéis visto que hay podcasts que en nuestros podcatchers y en nuestros gestores de podcast no se ve la imagen, queda feo. Yo recomiendo que lo hagáis. Simplemente eso. Luego aquí es donde aparece el display del reproductor. Por defecto aparece debajo de la página de contenidos. ¿Esto qué es? Si yo tengo aquí esta entrada, pues puedo poner reproductor arriba del bienvenidos a WordPress, que es el texto de la entrada, o debajo. Por defecto aparece debajo. Lo podéis poner arriba o simplemente no mostrarlo. Yo recomiendo lo que queráis, que lo dejéis abajo o arriba del texto, eso es independiente. Luego aquí en estas opciones
me sale marcado porque antes hice una prueba para ver que todo iba bien, antes de grabar esta captura de pantalla. Así que bueno, tenéis que marcar la categoría de podcasting. Esto lo que te hace es crearte una categoría dentro de WordPress, y ahora lo explicaré, y todo lo que se genere bajo esa categoría es lo que se va a meter en el feed. Ahora lo veréis. Marcar las dos de audio y de vídeo y la de la categoría. Esta si queréis también la podéis quitar. Bueno, no me deja quitarla, pero bueno, si no vamos a editar vídeo y no vamos a publicar vídeo, pues no hace falta. Tampoco molesta. Esto es en el fondo, igual que tenemos un player o un reproductor para los audios del podcast, pues si hacéis videocast, pues bueno, también podéis publicarlo de igual manera. Podéis utilizar el mismo feed o generar dos feeds distintos, uno que se llame podcast y otro video podcast, como queráis. Salvamos los cambios y ya estamos en el paso 1. Ahora nos vamos al siguiente opción de menú, Audio Player. Aquí simplemente pues podemos elegir el reproductor que queramos. Tiene nuestro volumen, el espacio que se lleva reproducido y el restante. Tenemos elección de distintos audios, reproductores. Yo os recomiendo que no pongáis uno de este tipo, no me gustan. Prefiero uno que tenga una barra de progreso como estos dos porque así me puedo mover libremente y adelantar o retrasar el audio. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Vuelvo a la opción anterior, que es esta. Podéis marcar el ancho si queréis que sea más ancho, menos ancho. Si lo dejamos blanco, pues viene esto por defecto. Si lo queréis ajustar al total de la ventana, pues bueno, esto ya a vuestro parecer. El video player es exactamente lo mismo, hay distintos reproductores, podéis utilizar el que queráis. Yo voy a volver atrás. Aquí nos vamos al category podcasting y aquí está la chicha. Nosotros tenemos que elegir una categoría que es la que vamos a añadir al feed, ¿vale? Aquí, si os fijáis, solo tenemos sin categoría. Podemos hacer dos cosas. Bien elegir sin categoría y ponerlas como después renombrarla para que se llame podcast, o elegir una categoría nueva que se llame podcast. Me da igual. Vamos a hacerlo de la forma más básica porque quizás vosotros también tengáis una categoría que se llame noticias, que se llame artículos de opinión, que se llame tutoriales y tengáis que añadir otra. Pues bueno, nos vamos aquí a entradas, categorías. Como veis solo tengo una, vamos a añadir una categoría nueva que se llame podcast. Le podéis poner el nombre que queráis. Si vuestro podcast se llama Tecnopetardo, pues ponéis ahí el Tecnopetardo. Eso da igual. A mí me gusta poner podcast por diferenciarlo y porque es una categoría más básica. Cuando yo publico un podcast, pues la marco como categoría de podcast y ya sé que me sale por ahí. Pero bueno, como queráis. Aquí puedo poner podcast de prueba 5x1. Añadimos la categoría y como veis ya nos aparece aquí la categoría podcast con su descripción y no tiene ninguna entrada porque no hemos publicado nada con ellas. Volvemos a PowerPress, a categoría podcasting y ahora aquí tenemos que elegir la que nosotros queremos representar, podcast. La añadimos y como veis se va a generar los settings del podcast para la categoría podcast. Todo lo que se publique en la categoría podcast va a entrar en este feed que estamos creando. El título del feed, pues si lo dejamos en blanco, se va a coger el título de la categoría que le hemos creado. En mi caso aquí aparecerá Premium CM Pruebas, que es el título de la página web, como veis aquí, Premium Pruebas, y aquí Podcast. Yo creo que no es un mal nombre para un feed. Si queréis poner otro, como queráis. En iTunes Settings, bueno, cuando lo deis de alta en iTunes, os van a dar un identificador de vuestro podcast. Lo podéis poner aquí. No es necesario porque como todavía no se ha subido, pues lo podemos dejar así. Y aquí igual te dice cuál es el feed que te van a generar para enviarlo. Que pues mi página web, barra categoría, barra podcast y el sufijo feed con lo que estamos generando. En iTunes podemos crearle un subtítulo, un sumario. No voy a poner nada porque ahora mismo me da igual, para esta prueba me da igual. Aquí podemos elegir la categoría sobre la que, mejor dicho, bajo la que lo queremos
bajo lo que lo queremos inscribir, voy a poner Technology Podcasting, aunque bueno, quizás fuera más de educación, pero bueno, da igual. Aquí el content explicit, bueno, en este caso, como vamos a hablar bien, lo vamos a poner como green, y aquí el correo electrónico. Es importante y es requerido, porque iTunes directamente, cuando te apruebe el feed, te va a mandar un correo diciéndote te hemos publicado el feed en iTunes, que suelen tardar un par de días, depende. Pues bueno, a ese correo al que van a escribir, con lo cual tiene que ser una cuenta real y a la que tengáis acceso. También tened en cuenta que si alguien que le guste vuestro podcast intenta localizaros, es cierto que siempre podrá entrar a vuestra página web, pero también os puede escribir un correo, entonces pues lo hará este correo. Ya lo digo, aunque no lo voy a explicar aquí, que es importante que la página que mandéis a iTunes de contacto pues sea una landing page de vuestro podcast. Quizá pues que os mande directamente no a la página principal, sino a los métodos de contacto, a donde tenéis vuestro feed, cómo contactar y demás, porque si alguien entra desde iTunes a vuestra página web, seguramente sea porque quiere contactar con vosotros y no simplemente de vuestra página principal. Pero bueno, eso a gusto del consumidor. Continuamos. Salvamos los cambios. Aquí, si abramos la página nueva, aquí tenemos nuestro feed. Como veis, es un poquito feo. No es nada bonito. Con lo cual, vamos a solucionar esto para que se arregle de una forma fácil. Cerramos aquí, nos vamos aquí a ajustes, enlaces permanentes. Como veis aquí, el ajuste común y predeterminado que tiene WordPress es este tan feo, que marca la página o con una C la categoría y queda un poco feo. Yo recomiendo bien que hagáis el nombre de la entrada si publicáis poco o si vais a llevar un contador de los capítulos, o si vais a publicar mucho, pues utilicéis día sin nombre o mes sin nombre para que no se os escriba, porque tenéis que tener en cuenta que indudablemente este nombre tiene que ser inequívoco. Ya os digo, si lleváis un contador del número de capítulos o todos los capítulos se titulan de forma distinta, lo más recomendable es este, porque además cumple mejor el SEO y es más fácil después de Google que os encuentren. Si grabáis prácticamente todos los días, pues seguramente tarde o temprano repitáis nombre y os podéis ver en conflicto, pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que vea conveniente. Yo lo voy a dejar como nombre de entrada y os explico por qué. Cuando ya lo he creado así, si voy a PowerPress, aquí veis que ya nuestro nombre es un nombre ya más bonito, que es nuestro hosting, categoría, podcast, feed, que yo creo que ya es más sencillo, sobre todo a la hora de recordarlo. Volvemos aquí y bueno, ya tenemos nuestro feed creado. Desde aquí, como veis, si pongo HTTP, lo voy a copiar, no se ve nada porque Safari es así de bonito, pero si lo hago en Google Chrome, pues sí se ve. Vamos a volver, cerramos aquí y cerramos aquí y vamos a generar una entrada, añadir nueva entrada y ponemos aquí, por ejemplo, primer capítulo del podcast. Esto es un... Vale. Aquí, aunque podéis poner si es audio, chat y demás, esto simplemente, como veis, lo que va a cambiar es la forma visual y a mí me da igual. Lo dejo como estándar. Y ahora vamos a lo más importante. Aquí podemos meter el podcast directamente el MP3 desde donde lo tengamos. No sé dónde vosotros tenéis el MP3. Indudablemente tiene que estar en internet. Ya sabéis, y si no lo sabéis yo lo explico, que iTunes no guarda audios. iTunes guarda feed, que son lo que es un fichero como el que nosotros estamos generando. El audio pesado, o sea, el fichero MP3 o en el formato que esté, tiene que estar alojado en algún sitio. No se guarda, como digo, por tanto, en iTunes. Lo podéis guardar bien en vuestro hosting, en el mismo sitio donde tenéis vuestro WordPress instalado, o en un sitio externo. Me da igual el que sea. Creo que funciona iBooks, Archive, o sea, hay 1000 sitios. Incluso Dropbox.
yo lo voy a hacer de esta manera. Yo los capítulos de mi podcast lo guardo aquí, con lo cual vamos a utilizar el último que grabé, que para el ejemplo nos sirve perfectamente. Copio el enlace, cierro porque ya no me hace falta, y ahora lo pego aquí. Y aquí, como veis, tengo el enlace a mi fichero MP3 de ese programa. Aquí, si os fijáis en esta S que tengo marcada, si ahora yo intento verificarlo, me dice que no, que las páginas seguras no funcionan. Con lo cual le voy a quitar la S, que en el caso de archive.org funciona igual. Y como veis, ya ha sido verificado satisfactoriamente. Automáticamente, como he dejado marcado el autodetect, pues aquí me está diciendo la longitud en tiempo que tiene mi MP3 y el tamaño que ocupa. Importante, porque a la hora de que alguien nos vaya a escuchar, pues bueno, sabe qué tamaño tiene nuestro fichero MP3, lo cual es importante para saber si él se lo quiere descargar en 3G y en movilidad o espera a tener wifi según el tamaño y el tiempo que va a tardar en escucharlo, porque oye, igual le apetece escuchar un podcast más corto o sí, o tiene tiempo para escuchar el nuestro y no le importa. Luego, el siguiente punto importante sería la categoría. Todo lo que se publique como podcast debe ir en la categoría podcast. Cuando nosotros marcamos la categoría podcast, todo lo que se publique en esta categoría saldrá por nuestro feed. Repito, todo lo que se publique en WordPress con la categoría podcast saldrá en nuestro feed. Con lo cual, si publicamos algo y no hemos marcado esta check porque se nos ha olvidado y lo hemos marcado sin categoría o en cualquier otra categoría de las que podáis tener, ya os digo, noticias, blogs, tutoriales, no va a salir en el feed, con lo cual no llegará nunca a iTunes y nadie os podrá escuchar, solo en vuestra página web. Os digo esto porque es muy importante, porque nosotros hemos creado un feed para un podcast que está en una categoría, con lo cual, por decirlo de algún modo, aunque solo tenemos uno, hemos creado un feed a una categoría, simplemente. Creo que queda claro, ¿no? Aquí en etiquetas ya sabéis cómo funciona, no voy a explicar el tema de WordPress. Me voy sinceramente solo a marcar esto. Aquí en etiquetas podéis meter pues lo típico, etiqueta de WordPress para el SEO y demás. No voy a explicar nada de WordPress, voy a explicar solo cómo funciona el feed, que creo que el plugin del que genera el feed, que creo que es lo importante. Pues bueno, ya lo tengo aquí, con lo cual le voy a publicar. Y hemos publicado ya nuestra primera entrada. Si ahora nos vamos aquí al Lola Mundo, aquí al inicio, pues vemos que hemos creado el primer capítulo del podcast. Y aquí lo tenemos. Tenemos nuestro reproductor, que por defecto aparece así, pero si yo ahora le doy aquí al play, pues ya veo que va contando, va restando y demás, ¿vale? Cierro aquí porque no me interesa nada más. Volvemos al feed que se ha generado, que creo que lo tengo todavía tengo ya cortado este y no me vale. Vamos a volver al feed, que no me acuerdo cuál era. PowerPress, categoría podcasting, aquí, copiar enlace, aquí, y aquí lo tengo, mi feed completo, ¿vale? Sin problema. Aquí tengo el capítulo, primer capítulo del podcast. Este es un vídeo tutorial para Apple 5x1, creado por Miguel Ángel Gallardo. Veis todo eso, aquí me dice la página en la que está, aquí te dice el archivo que realmente está enlazando, la duración, el peso, viéndolo por ahí arriba, bueno, sin problemas, ¿vale? Este es nuestro feed. Si ahora vamos a hacer otra entrada para que veáis cómo va funcionando. Añadimos una entrada, segundo capítulo del podcast. Esto es otra entrada para que podáis verla. Lo hacemos igual. Vamos a poner el mismo audio, no me voy a complicar la vida.
Si voy aquí, para nuestra página principal, como veis tenemos el segundo capítulo arriba, que está ordenado en orden inverso, y en nuestro feed, que al final lo que nos interesa, pues igual, tenemos aquí el segundo capítulo, no sé si lo veis, ¿vale? El segundo capítulo que llegaría hasta aquí. Segundo capítulo, primer capítulo, y si os fijáis bien, no está el Hola Mundo, porque Hola Mundo está clasificado en sin categoría y los demás están en podcast. Si yo cogiese el Hola Mundo, entradas, todas las entradas. Si el Hola Mundo, que lo tengo sin categoría, lo pusiese con categoría del podcast, veríais que aquí se aparecería el Hola Mundo, aunque realmente no tiene ningún MP3 y no se podría escuchar, pero sí entraría en el lector de feed. Ya hay gestores que si no tienen MP3 o no tienen fichero de audio no salen, otros sí, pero bueno, en cualquier caso ya veis cómo funciona, ¿vale? Vamos a dejarlo como estaba. Otro punto interesante sería aquí en ajustes. Bueno, ya os expliqué antes el tema de los enlaces permanentes y otra cosa importante es aquí en generales, perdón, en lectura, que aquí, que por defecto siempre sale en WordPress, sale 10, que hagáis como yo he hecho, que pongáis 80 o 90 o 20, lo que veáis conveniente. ¿Qué tiene esto de importante? Si vosotros publicáis, si por defecto ponéis 10 podcasts o 10 capítulos y, y grabáis 20, solo van a aparecer en iTunes los 10 últimos. Con lo cual, vuestros oyentes, si quieren escuchar algún capítulo más antiguo, no van a tener manera de hacerlo. Con lo cual, os recomiendo que desde el minuto 1, pues si pensáis que vais a grabar unos 80 capítulos en la vida del podcast, que después pueden ser más, sin duda, pero al menos que la gente tenga acceso desde iTunes a los 80 últimos, pues lo ponéis aquí, listo. No pongáis 1000 ni 2000 porque quizás podáis corromper el XML del feed. Con lo cual ya os digo que seáis sensatos, que pongáis, no sé, 50, 70, 80, 100, lo que penséis que podéis grabar y siempre habrá tiempo de ampliarlo. Si os equivocáis y no hacéis este punto y ponéis 10, dejáis 10, que es lo que viene por defecto, y dentro de un tiempo de varios meses tenéis publicado 20 capítulos, vais a ver que solo se pueden reproducir los 10 últimos. Si en ese momento vosotros publicáis 20, tened en cuenta que a vuestros oyentes se le van a marcar como no reproducidos esos 10 de diferencia. Y que quizá digan, ¿de dónde salen estos 10 capítulos? Que lo tengáis en cuenta. Yo dejaría, como digo, por defecto 80, que creo que es un buen número, al menos para mi podcast. Y nada más. O sea, ya todo esto está funcionando. PowerPress, lo tenéis aquí. Aquí no sé si se puede hacer algo más. Es la pantalla principal como vimos antes. Y nada más. Punto a tener en cuenta si queréis. Las estadísticas, que las podéis configurar. Hay unas que son gratis, otras son de pago. No tiene mucha historia poder configurarlas. Y simplemente pues veréis la gente que a través de este plugin pues se conecta para descargaros vuestro feed. Hay muchas maneras de llevar el número de escuchas y demás. Si os parece bien estas estadísticas, que tampoco es que sean muy completas, pues también, y si no, pues podéis utilizar cualquier otra. La manera de podéis mandar este feed a través de FeedBurner a iTunes, lo cual yo no recomiendo, conociendo a Google, porque FeedBurner creo que tiene los días contados, como ya le pasó a Google Reader. Y de esta manera el feed que enviáis es vuestro, está aquí. En este caso lo estáis haciendo con este plugin, pero si el día de mañana queréis modificarlo con cualquier gestor o con cualquier creador o modificador o editor de feed, pues bueno, como pertenece a vuestra máquina, a vuestra ruta, a vuestro hosting, pues podéis enviarlo a iTunes de nuevo y no habrá ningún tipo de problema.
y así evitamos que no se puedan borrar podcasts de iTunes, que haya que cambiar y que estén duplicados y todos esos follones que alguna vez habréis escuchado si escucháis podcast y si lo habéis grabado y habéis editado ya, os habéis encontrado con ello seguro. Con lo cual, siempre tener un feed que te está generando tú con una herramienta o sin una herramienta, con un plugin o sin un plugin. Pero es un feed que es tuyo, es un fichero que es tuyo y tú tienes total control sobre él. Y es lo que envías a iTunes, eso te da mucha tranquilidad. Bueno, el último punto que quedaría ya sería copiar nuestro feed para que veáis cómo funciona. Nos vamos a iTunes, podcast, y aquí cogemos y archivo, suscripción podcast, pegamos el feed y como vemos ya se está descargando nuestro capítulo, que lo podemos ver aquí. Vamos a bajar para verlo, supongo que estará como Premium Pruebas Podcast, que veis que está aquí, primer capítulo, segundo capítulo y bueno, se lo descarga y aquí no tiene imagen porque no la hemos puesto, pero bueno, como veis está descargando los ficheros y nada, o sea, no tiene mucha más ciencia. Y ya lo último que me quedaría por explicar es cómo se envía el feed a iTunes, aunque no sé si funcionará porque me consta que estuvo fallando. Lo metemos aquí en la parte de la pestaña de podcast, bajamos un poco y aquí sale cómo crear un podcast, por si queréis leerlo, que a nadie le viene mal, y otro de cómo enviar un podcast. Pues simplemente le das aquí tienes que poner el feed, que veis que es el que he creado antes. Ahora nos pedirá el Apple ID y no sé si funcionará, ya digo que ayer fallaba. Accede a iTunes y a ver qué hace. En teoría debería ahora pedirnos una serie de datos, pero bueno, ya digo, mira, vale, pues aquí te sale la ilustración que tendría que tener, que ve que no la tiene, porque no la hemos puesto, y bueno, aquí viene toda la descripción que hemos puesto antes. Aquí podéis comprobar realmente si lo que aparece en título, en el autor y en todo es lo que realmente queréis. Yo os recomiendo que en autor no pongáis Premium CM Pruebas, que es lo que yo tengo puesto, que lo modifiquéis, aunque no lo haya dicho yo antes, y pongáis o bien vuestro nombre, que estaría bien, o si os gusta más vuestro usuario en Twitter, con su arroba incluida. ¿Por qué vale esto? Porque luego hay muchos gestores de podcast que a la vez que está escuchando un capítulo pueden tuitear que estáis escuchando, no sé, el podcast o el capítulo tal de tal podcast. Si aparece ahí el usuario con su arroba del podcast, pues hay una manera de enlazarlo y de que te haga la mención en Twitter, con lo cual cualquier usuario que vea su timeline puede encontrarte a ti. Y una manera de que la gente pueda escuchar tu podcast. El ejemplo mío, yo tengo puesto arroba deep tecnológicas. Si alguien pone escuchando el capítulo, no sé, que se llame el IFTTT este que hemos visto antes, de Deep Tecnológicas, pues ya el usuario que haya tuiteado eso, los que tengan su timeline, podrá leerlo y llegar a mi perfil y quizá le interese escuchar también mi podcast. Como ya digo, esto gusta al consumidor. Y se debería continuar, en el momento que le da a continuar, creo que se aceptan unas condiciones de iTunes y se envía el feed. Y bueno, creo que hay que esperar unas 48 horas que te lo aprueben y se acabó. Y aquí voy a cancelar porque no quiero mandar nada. Y nada más, ya me despido de todos vosotros. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM en Twitter. Y bueno, dejaré algún método de contacto por si alguien tiene algún tipo de duda que me la pueda preguntar. Un placer grabar para Apple 5x1, como siempre. Y espero que este tutorial, no solo este capítulo, sino todos los tutoriales que se están creando por varios compañeros, que os sean de utilidad y que el mundo del podcasting pues siga creciendo, que nos divierte y nos entretiene mucho. Hasta luego.